Anamnesis, liturgia que se hace vida. Bienvenidos, hermanos, a un capítulo más de esta serie Anamnesis, liturgia que se hace vida. Hemos estado durante un buen número de semanas tratando de hacer una lectura reflexiva de la carta apostólica Dies Domini de San Juan Pablo II. Hoy nos adentraremos en el tema el domingo, día de gozo. Ya regresamos. Anamnesis, liturgia que se hace vida. Muy bien, hermanos, hemos estado a lo largo de los capítulos anteriores adentrándonos un poco en las razones teológicas que nos impulsan a la observancia de un día a la semana, no solo para descansar, sino ante todo para contemplar y agradecer. Hemos visto cómo el sábado tenía una importancia fundamental en la Sagrada Escritura y todo el acontecimiento cristiano, el acontecimiento pascual, hizo que la comunidad cristiana primitiva le diera un valor muy importante al domingo y reinterpretara todos los datos teológicos a la luz de la resurrección del Señor. Hoy vamos a adentrarnos brevemente en el domingo como día de gozo. Para nosotros no es lo mismo la alegría que el gozo. El gozo es un sentimiento más profundo, más duradero, tiene otro tipo de motivaciones. La alegría suele connotar un sentimiento, sí, de cierta felicidad, pero en fin de cuentas pasajero. Hemos de partir del hecho que para la primera comunidad primitiva fue primero el domingo como día de gozo que el domingo como día de descanso. Aunque ciertamente ellos provenían de todo ese ambiente, de todo el ambiente judío, aunque seguramente tuvieron que plantearse en algún momento si seguían observando el sábado o no, sin embargo primaba por encima de cualquier otra cosa el recuerdo, entre comillas, de la resurrección del Señor. Ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre el uso de ese verbo recordar en la liturgia, pero ciertamente ellos simplemente miraban hacia atrás y se daban cuenta que Jesucristo había resucitado de entre los muertos, y solo el hecho de recordar, de traer a la memoria ese acontecimiento, hacía que ellos sintieran un gozo que nadie les podía arrebatar. Sin embargo, eran también conscientes que esa resurrección no se había quedado solo en el pasado, sino que también se actualizaba en el presente a través de ciertos regalos, entre comillas, que Dios hacía al creyente. Por ejemplo, la capacidad de ver el mundo de manera distinta, entre otras cosas. Nosotros hoy tendríamos que entrar a preguntarnos también con respecto a nuestro domingo, ¿qué prima allí? Nosotros deseamos que llegue el domingo porque sentimos que de allí sacamos toda la fuerza interior, toda la fuerza espiritual para asumir una nueva semana, o lo hacemos simple y sencillamente como un día de descanso. Podríamos hacer referencia a un nivel intermedio en el que un cristiano pues no concibe el domingo simplemente para dedicarse a las cosas del mundo, a descansar según el mundo, porque es posible que también de manera vaga traiga a su recuerdo, a su memoria, las cosas buenas que Dios ha hecho a lo largo de su semana y tenga cierto sentimiento de gratitud hacia Dios, pero no va a la asamblea dominical. Entonces es aquí donde tenemos que entrar a preguntarnos qué es el domingo realmente para nosotros, qué prima entre los sentimientos del domingo, el deseo de descanso, o prima realmente el gozo de saber que nosotros somos partícipes del gozo, de la resurrección del Señor. Cuando nosotros hablamos de ese gozo, hemos de traer también a la memoria los sentimientos que inundaron el corazón de cada uno de los discípulos. Y esto no es posible ni comprenderlo ni vislumbrarlo si no tratamos de ponernos también en la misma circunstancia. Los apóstoles escucharon al Maestro, los apóstoles lo vieron hacer milagros, los apóstoles lo vieron compadecerse, ellos tenían la certeza de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús era el Mesías. Y sin embargo empieza la historia, empiezan los acontecimientos a dar un giro extrañísimo,
que ellos no comprendían, Judas el primero, y esto desde luego tuvo que haber traído muchísimo desconcierto a sus corazones. Imagínense ustedes la tristeza con la que ellos tuvieron que haber descendido del Calvario ese día, y contrasten el sentimiento que pudieron haber experimentado cuando Jesús se les apareció en la tarde del domingo para decirles la paz esté con ustedes. Soy yo mismo en persona. Solo cuando nosotros nos encontramos ante nuestra oscuridad, somos capaces de contemplar la alegría de la luz. Pero es necesario estar allí. Para poder contemplar realmente lo que significa el gozo de la resurrección, es necesario conocer la noche oscura de la pasión. Y esto lo experimentaron los apóstoles. Y luego fue ese gozo arrebatador, fue ese gozo tan tremendo, tan profundo de la certeza de ver a su Señor resucitado, lo que hizo que en sus corazones se diluyera por completo, en absoluto, el sentimiento que los tenía resguardados, que era el miedo. El miedo en la Sagrada Escritura es un sentimiento que nace como consecuencia, surge en el hombre como consecuencia del pecado y como consecuencia de la certeza de saber que Dios no está con él, que han tomado distancia de aquel que era su bienhechor, su protector. En la Sagrada Escritura, en ese famoso pasaje del capítulo 3, el miedo hace su entrada triunfal cuando el hombre se da cuenta que se ha ido en contra de Dios, que ha intentado crear un mundo sin él, que el enemigo ha envenenado su corazón sembrando en él la desconfianza, que a raíz de esa desconfianza él tomó distancia con respecto a Dios y que ahora su protector está lejos, está desnudo, está sin nadie que lo defienda. Y en sentido inverso, cuando incorporamos de nuevo a Dios en nuestra vida, cuando nos damos cuenta que en Él podemos confiar, cuando intentamos sumergirnos en la atmósfera de su voluntad, nos damos cuenta que ese sentimiento que se llama miedo empieza a diluirse. Dice la Sagrada Escritura que el amor tira fuera el temor. Y es precisamente por esto que acabamos de comentar. Hoy tendríamos nosotros que preguntarnos, hermanos, ¿hasta qué punto? Tendremos que preguntarnos, ¿qué es lo que llena de gozo mi vida? ¿Las cosas meramente materiales? ¿No será que aquello que llena de gozo mi vida está puesto encima de cosas que tarde o temprano se van a acabar? ¿O que van a desaparecer? ¿O que van a mudar? Santa Teresa de Jesús, en ese famoso poema, que por cierto es muy corto, Nada te turbe, dice que una de las razones por las cuales nada tendría que turbar nuestro corazón es tener la certeza de que Dios no se muda, de que sus planes, sus proyectos y sus decisiones son irrevocables. Esto no lo dice Santa Teresa, parafraseo. Pensemos por un momento, hermanos, de verdad, sobre qué estamos construyendo nuestra felicidad, nuestro gozo, para ser un poco más exactos. Es posible que ese gozo permanente del cual pretende impregnarnos el domingo se haga realidad en nuestra vida a partir de tres cosas. La primera, si somos conscientes de nuestra fragilidad. Cuando somos conscientes de que somos seres frágiles, pasajeros, vulnerables a la muerte, cuando somos conscientes que Dios es más fuerte, más poderoso que estas realidades, empezamos a experimentar gozo en nuestro corazón, porque las dudas desaparecen, porque el miedo se diluye. En segundo lugar, aparece también o empieza a crecer cuando somos conscientes de que Dios, a través de Jesucristo en su misterio pascual, nos da fuerza, nos da esperanza y nos da coraje. Y por último, cuando nos damos cuenta que Dios nos recrea y nos ama. En medio de tantos amores falsos, en medio de tantos amores que cambian, que son volubles, contar con un amor cierto, con un amor que no ha necesitado prerequisitos, con un amor que no exige condiciones,
tiene que sembrar en nuestro corazón ese gozo que no se acaba. Yo espero, hermanos, de corazón, que estas meditaciones se conviertan en sentimientos y sobre todo sentimiento de gozo cada vez que nos acerquemos a celebrar como asamblea en nuestra comunidad parroquial el gozo de la resurrección. Feliz semana para todos. Anamnesis, liturgia que se hace vida.